Hola, muy buenas tardes. Yo soy Kyle Castro y junto con nuestros compañeros hemos creado este pequeño proyecto acá para el ramo electromagnetismo. Bueno, la idea de este proyecto es que junto con una bobina, que nosotros mismos calculamos el número de vueltas, genera un campo magnético que este pequeño proyectil que se encuentra acá sea impulsado por el campo magnético que se genera en el interior de la bobina. Para hacer este diseño lo que usamos fueron resistencias de alta potencia de 2 watts, 5 watts, unos capacitores de 330 microfaradios para lograr conseguir el voltaje necesario y también, bueno, acá porque uno es distinto a otros porque unos soportan más voltaje, pero eso da lo mismo, porque no superamos el voltaje del más chiquitito. Y lo otro que usamos fue unos diodos 1N4007 para rectificar la corriente, ya que viene a 220, y un fusible de 250 mA para proteger todo el circuito. Bueno, venga a cámara por favor. La idea es que esto funciona de esta manera. El funcionamiento principal del proyecto cuenta con la entrada de la corriente, con la cual es rectificada por el diodo 1N4007, y de ahí pasa por una resistencia que se encuentra en serie, junto con un diodo LED para indicar que está pasando corriente por el circuito, y eso es lo que nosotros le llamamos la placa A o la placa 1. Después de la placa 1 pasa un switch, el cual tiene seteado, nosotros seteamos como carga y descarga, lo cual si uno posiciona el switch en carga, que el primer movimiento se cargarán los capacitores hasta de 330 microfaradios hasta lograr el voltaje ideal del sistema. Una vez alcanzado cerca de los 220 volts como punto de referencia a la suma total del voltaje de los capacitores, se sitúa en el switch de disparo o descarga y que va conectado hacia la bobina, en el cual antes de estar conectado tenemos un pulsador que permite el paso de la corriente. Una vez que apretamos el pulsador, la bobina se energiza y esta produce un campo magnético que induce nuestro proyectil, que es de un material ferromagnético, el cual saldrá disparado de la bobina. Ese es el principio de funcionamiento de nuestro proyecto. Hola, soy Luciano Oliva y les hablaré sobre el proceso de construcción del prototipo. Como grupo decidimos distribuir el trabajo en 3 secciones. La primera sección consistía en armar el inductor, el cual debía dar 350 vueltas. El largo del alambre de cobre esmaltado utilizado en el bobinado se calculó en función del radio del área transversal, con el objetivo de tener una bobina que dé la cantidad de vueltas suficientes para generar la inductancia necesaria para poder lanzar el proyectil ferromagnético por los aires. La segunda sección fueron los capacitores. Para la construcción del banco de capacitores de 470 microfaradios se conectaron en pares en serie para luego conectar aquellos pares de capacitores en paralelo, con el objetivo de hacer el disparo o descarga de mayor voltaje. La tercera sección es la entrada y salida al sistema y el rectificado de señal con el diodo 1N4007, conectándolo con una resistencia de 4 ohm. Se presentaron diversos problemas en la construcción del prototipo. El primer problema que enfrentamos fue que no se encontraron los 8 capacitores de 470 microfaradios, por lo que se cambiaron a 330 microfaradios. El segundo problema que se presentó fue que en el cálculo de la longitud del cobre esmaltado no consideramos que el radio, después de cierta cantidad de vueltas, aumenta, quedando una bobina con 270 vueltas, la cual no generaba la inductancia suficiente, y para solucionar ese problema se utilizó un cable de diámetro menor, por lo que en vez de 350 vueltas se tenían que dar 419. Hola, mi nombre es Catalina Pando y a continuación explicaré sobre el proceso de funcionamiento de los capacitores. En este caso utilizamos capacitores de 330 microfaradios con una capacidad máxima de 400 volt y 250 volt según el modelo. Luego de conectar el circuito y que la corriente fluyera a través de la resistencia hacia el diodo, esta llega a los capacitores y los carga.
Esto básicamente consiste en que se remuevan cargas de una placa y se depositen en la otra. Más específicamente, las placas crean un campo eléctrico a través del dieléctrico. Los dipolos del dieléctrico se alinean con el campo producido por las placas y como consecuencia se crea una distribución de cargas en los extremos del dieléctrico y se induce un campo eléctrico en su interior, en el cual se almacena energía que será utilizada por el resto del circuito luego del proceso de descarga. Un detalle que vale la pena mencionar es que a pesar de tener un material dieléctrico en su interior, la corriente sigue cumpliendo el principio de continuidad al fluir por ellos, pues por el dieléctrico circula una corriente de desplazamiento originada por el campo eléctrico variante en el tiempo producido entre las placas de los capacitores. Extrapolando todo esto a nuestro circuito, cuando el banco de capacitores esté cargado, esto nos será señalado por el LED rojo, pues el banco cargado, que está conformado por 4 pares de condensadores o capacitores conectados en serie y cada par conectado en paralelo respecto al otro, funcionará como circuito abierto, haciendo que el flujo de corriente se dirija hacia el LED. Finalmente, esto nos indicará que ya existe la suficiente energía almacenada para dirigirla a la bobina, cargar el cañón y disparar nuestro proyectil ferromagnético. Hola, mi nombre es Javiera Barca y a continuación explicaré el funcionamiento de la bobina. La bobina es un componente pasivo hecho de un alambre o hilo de cobre esmaltado, el cual se enrolla en un núcleo que por su forma almacena energía en forma de campo. Este tiene la capacidad de generar un flujo magnético que permite la circulación de la corriente eléctrica. Dentro de la bobina se encuentra el proyectil ferromagnético colocado al inicio de la bobina. Una gran corriente es pulsada por la bobina creando un fuerte campo magnético atrayendo el proyectil al centro de la bobina. Para la construcción habíamos comprado un alambre de 20 AWG en el cual no logramos unirlo. Es por ello que decidimos usar uno de 22 AWG para obtener la inductancia que genera el flujo magnético con el fin de obtener la cantidad de vueltas necesarias para la bobina. Hola, soy Felipe Villegas. Hablaré sobre lo que se puede extraer y aprender de nuestro trabajo. Principalmente, la idea fue construir un cañón de Gauss, cual fue plasmado antes en Multisim, plataforma que se usa para simular distintos sistemas o circuitos. Nosotros usamos capacitores inductores, entre otros componentes, en nuestra plataforma Multisim para poder ver si se podía construir o no el cañón de Gauss. Antes de empezar a fabricar el cañón, se tuvieron que manejar 2 temas, como lo fue el poder de la inductancia y la función y aplicación de los capacitores. La relación de la inductancia con el cañón se vio reflejada en nuestra bobina, ya que la inductancia se define como la oposición de un elemento conductor, que en este caso fue la bobina, a cambios de corriente que circula a través de ella, o también se puede definir como la relación que hay entre el flujo magnético y la corriente que fluye a través de la bobina. Esto daría a entender por qué se forman campos magnéticos que impulsan nuestro proyectil a ir hacia el centro de la bobina, mientras que los capacitores sirvieron para poder almacenar la energía que posteriormente fue transmitida a nuestra bobina para expulsar el proyectil. Como conclusión, notamos que cuando se empezaron a buscar los distintos componentes, pudimos apreciar que por más útil que fuera la plataforma Multisim, la teoría no siempre puede ser traspasada a la práctica. Como grupo, esto lo pudimos notar ya que en varias tiendas que recorrimos no pudimos encontrar todos los componentes con sus respectivos valores plasmados en Multisim. Se tuvieron que hacer muchos arreglos en la simulación, ya que no todas las tiendas tenían lo necesario para poder llevar a cabo el cañón de Gauss. Algunos de los problemas que tuvimos a la hora de querer traspasar la simulación a la vida real fueron que el alambre de 20 AUG para fabricar la bobina fue prácticamente imposible de encontrar, ya que las tiendas no trabajan con dicha medida. Es por eso que se tuvo que proceder a hacer una nueva simulación y poder cambiar de 20 AUG a 22 AUG, sin que nuestro cañón dejara de funcionar. También tuvimos unos problemas con los capacitores que tuvieron que ser adaptados a los voltajes a los que se encontraban en el mercado y ser de 330 microfaradios. Bueno, ahora procederemos a lanzar nuestro super proyectil. Puede que salga a una velocidad extremadamente rápido, o puede que no. Acá vamos a mostrar que no se está empujando ni nada, sino netamente inducido por el campo de la bobina. Ahí está el proyectil. Ahora mi modelo procederá a sostener el teléfono y situamos en descarga y salió disparado, señores.